Éxodo capítulo 13. Creo que todos llegamos a tiempo, pero por si acaso hubiese alguien. Éxodo 13 del 17 y hasta el versículo 22. Antes de cualquier cosa vamos a solicitarle a Dios que nos dirija nuestro pensamiento. Hay muchas distracciones en este momento. Vamos a pedirle que no nos distraigamos. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, dentro de nuestro ser, el que tú, Señor, nos permitas en este momento acercarnos a ti, acercarnos a tu pensamiento, acercarnos a tu corazón, acercarnos a tus deseos, escuchar tu voz y, Señor, desear que a través de tu voz tú hables directamente a nuestras vidas. Estamos agradecidos por ello y te solicitamos que en este momento nosotros podamos atender, Señor, al deseo de tu corazón expresado a través de tu santa palabra. Gracias porque nos has permitido leerla. Permítenos en este instante meditar sobre ella. Permítenos, Señor, inquirir, preguntar, cuestionar cuál es tu deseo para mi vida en esta pequeña porción que hemos leído. Te solicitamos que seamos entendidos y que estemos dispuestos a ser obedientes a tu santa palabra. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Éxodo 13, versículos 17 y hasta el 22. Como tenemos que acordarnos de alguna manera, ¿cómo se llamó? Podríamos decir, caminando con Dios. Esto nos hace recordar allá Génesis y allá Hebreos, un hombre que caminó con Dios, un hombre que anduvo con Dios, un hombre que le agradó a Dios. Aquí vamos a ver a otro. Y no solamente un hombre, también podemos ser un grupo de hombres. Entonces, vayamos directamente a tratar de meditar en esto. Imaginemos esto, que alguien, un cualquiera, nos preguntara: ¿me harías favor de contarme la historia de tu vida? Así tal cual lo oímos. ¿Me harías favor de contarme la historia de tu vida? Y nosotros empezaríamos con ese relato. ¿Qué podríamos decir? Lo inicial y que todos diríamos es el lugar donde nacimos, el año en que nacimos. Posiblemente daríamos algunos detalles en relación con ello. Podríamos hablar acerca de nuestro crecimiento, de nuestra niñez un poco. Iríamos avanzando y diríamos acerca de ese joven o esa joven que nos llamó la atención en nuestra juventud temprana. Podríamos hablar si hubo un cambio de ciudad. Podríamos hablar de nuestro ingreso a los estudios. De esas cosas podríamos hablar. Aquellos que estamos casados podríamos describir la manera en que conocimos a nuestro cónyuge. Podríamos hacerlo. Los que no lo están, esa pregunta está muy buena, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos podrían decir esos que no lo están. También deberíamos un poquito conocernos unos a otros. Si eres padre, si eres madre, a lo mejor hablarías sobre tus hijos. Dirías algo, ahora que todo lo traemos en los dispositivos electrónicos, sacaríamos un dispositivo electrónico y enseñaríamos las fotos de nuestros seres queridos. Tal vez describirías cómo te fue en tus estudios, en tu trabajo. Nos preguntamos en este momento, ¿qué hay en tu historia?
No de todos los detalles superficiales que hemos visto, porque son realmente detalles muy importantes, pero detalles superficiales. ¿Por qué les llamo detalles superficiales? Por eso con lo que comenzamos. Los detalles profundos es con quién has andado todo este tiempo. Y no me refiero a esa persona que ha caminado tantos años contigo. Me refiero a, ¿has andado con Dios? ¿He andado yo con Dios? Incluso creo que hay capítulos de nuestra vida que preferimos no compartir con nadie. Posiblemente ha habido lugares donde nunca quisiste estar. Posiblemente tomaste decisiones que te llevaron más lejos de lo que tú querías estar en cuanto a la vida cristiana. Estoy hablando en este lugar. Podríamos modificarlo si estuviéramos en otro lugar. Hiciste cosas por las cuales tuviste que pagar un precio muy elevado. Heriste a personas. Comprometiste tus convicciones, tus valores. Rompiste promesas. Tantas cosas que han sucedido en nuestras vidas que nosotros desearíamos haber cambiado, desearíamos volver al pasado y rehacer ese pasado. Nosotros estamos aquí en Éxodo y vamos a tratar de ver qué nos enseña. Primero, qué les enseñó a las personas que lo leyeron inicialmente, que leyeron este escrito inicialmente. Y nosotros podemos decir, aquí lo que nosotros vemos escrito es un relato sencillo de cómo Dios acompañó a su pueblo, a esos elegidos, tal y como les decimos, a esos escogidos, tal y como los acompañó desde su salida de Egipto y a través del desierto, cómo los guió a través del Mar Rojo, cómo salieron, cómo fueron avanzando, y Dios decidió llevarlos por el camino, decidió sacarlos de la ruta esperada y decidió que fueran por otra ruta, dando tiempo para que ellos fueran meditando en las cosas que habían hecho, tal y como ahorita nosotros estábamos pensando en las cosas que hemos hecho bien y también en las cosas en las que hemos hecho mal. Dios les acompañó a ese pueblo en todo momento, y cuando decimos eso, nosotros también afirmamos, Dios nos ha acompañado en todo momento. Tenemos que valorar eso. Han sucedido cosas terribles en nuestras vidas. Han sucedido cosas que nos han dolido, y sin embargo Dios ha estado ahí. Dios en todo momento ha estado ahí, de día y de noche, permanentemente, tal y como estuvo con ellos, en el día de una forma, en la noche de otra forma, la nube y la columna de fuego. Entonces nos damos cuenta, Dios no se apartó de ellos, Dios no se ha apartado su presencia de nuestras vidas. Tenemos que agradecerle a Dios. Dios demostró su presencia en medio de ellos. Dios demuestra su presencia en medio de nosotros. Ya me he percatado de ello. ¿Es la presencia de Dios real en mi vida? ¿Es la presencia de Dios real en mi vida? ¿Quién o quiénes o qué está guiando mi vida? Esta pregunta ha sido una pregunta muy especial, una pregunta importante, porque el qué, quién o quiénes dirigen nuestra vida determina nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros deseos, los caminos que tomamos. ¿Por qué nos estamos dejando guiar por nuestros sentimientos? Por eso, podríamos decir, por eso los resultados que estamos teniendo. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. Dios es alguien invariable, inmutable, no cambia. Nosotros podemos tener frente a nosotros pensamientos, frente a nosotros tentaciones, pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios, Dios va a hacer que nosotros vayamos en plena certidumbre de lo que estamos haciendo.
En la mañana manejamos mucho esa palabra, la incertidumbre de la vida de un ser humano. Si nosotros permitimos que Dios esté en medio, vamos a viajar en certidumbre. Pero si nosotros decidimos viajar por nuestro propio rumbo, nos perderíamos. Créanme que puedo asegurarlo. Por las experiencias del pasado, en algunos instantes de mi vida, le llamo instantes en relación con todo el tiempo, yo estuve en confusión, yo estuve en un caos. Y posiblemente algunos de nosotros también. Si confiamos en Dios, no va a suceder esto. Vamos a tener la seguridad de que estamos en el camino correcto. Pero tenemos que estar convencidos. Dios conoce nuestros corazones perfectamente, nuestras necesidades, y tiene el deseo de llevarnos hacia bien, de llevarnos en el camino correcto. Debemos buscar su dirección. Les voy a pedir Mateo 13:58. Mateo 13:58. Debemos buscar su dirección, dijimos. Buscar su dirección ¿en qué? En lo que hacemos el jueves, en lo que hacemos el domingo. ¿En qué tengo yo que buscar su dirección? En todo, absolutamente todo lo que hacemos durante todos los días de nuestra vida. Cada instante, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Todos los instantes yo tengo que hacer lo que Dios dice, confiar en Él y dejarme guiar por Él, hermano. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nosotros, ¿por qué leer esto en este instante? Porque si nosotros nos damos cuenta de la realidad de Dios y nosotros decidimos voluntariamente no creerle a Dios, va a suceder exactamente esto, se va a replicar, va a repetirse nuevamente. Nosotros tenemos que estar entendidos. Dios está con nosotros, en nosotros, y está incluso metiendo su voluntad para que nosotros la sigamos. Nos está mostrando esa voluntad. Entonces, pero nosotros podemos o creer o no creer. Es nuestra decisión. Y se nota en lo que hacemos. Desgraciadamente ahora todo lo ponemos en evidencia a través de 1000 maneras que tenemos. No voy a ser específico, ustedes las conocen. Pero ahí ponemos en evidencia si somos o no somos creyentes, si decimos que creemos o si creemos, que son dos cosas muy diferentes. Y resulta a partir de esto que yo tengo que preguntarme, ¿cómo estoy buscando? ¿Cómo estoy permitiendo la dirección de Dios en mi vida? Si acaso es que la estoy permitiendo, si acaso es que la estoy buscando. Vamos a propiamente ya a la historia que estamos viendo. Dios liberó a los israelitas, a ese pueblo al que escogió. Los liberó de la esclavitud del pueblo de Egipto, un pueblo idólatra, un pueblo pecador. Y sí, a través de todo el tiempo, nunca los dejó solos, hasta que encontraran la tierra que Él les había prometido. Nosotros tenemos que ver esto en nuestras vidas. ¿Cuántos años han pasado? Ha pasado 1 año, han pasado 5, ha pasado 30. Aquí está nuestro hermano que es posiblemente un claro ejemplo de cuánto tiempo hace que él venía. Él venía aquí de hace años y años y años. Y ha vuelto a venir a este lugar. Gracias a Dios por eso. Gracias porque Dios es fiel. Dios permanece. Me voy a referir a 2 versículos. Pongamos atención para concentrarnos específicamente solo en 2. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche
en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Viajaban por una tierra desconocida, viajaban por una tierra difícil, viajaban por el desierto y Dios estaba ahí con ellos. Existía el riesgo de perderse, el riesgo real de perderse, y nos damos cuenta de que cuando estamos con Dios, eso no sucede. Cuando estamos con Dios podemos tener certeza, podemos estar seguros de que Él nos está dirigiendo, de que Él nos está llevando paso a paso de nuestras vidas. ¿Cuándo te has sentido solo? ¿Hay alguien aquí que se haya sentido solo? Yo sinceramente no espero la respuesta, pero creo que sí nos hemos sentido solos en algún momento de nuestras vidas. Pero también tenemos que recordar que los sentimientos son engañosos. Dios mismo en su palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso. No podemos atender a eso, a sentimientos, a emociones. Incluso nuestros pensamientos nos engañan total y absolutamente. Por eso aquello de la protección para nuestra cabeza. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Dios está guiándonos, Dios está dirigiendo y Dios está protegiendo lo que hacemos mientras lo hagamos en su voluntad. Porque nosotros luego nos ponemos a confiar en que todo está bien porque hace 30 años yo recibí a Cristo. No, es continuamente, diariamente, yo tengo que estarme asegurando de hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que asegurarme que el día de hoy hice la voluntad de Dios hasta este momento y en los minutos que siguen. Tengo que asegurarme de la dirección de Dios. Examíname, oh Dios, examina lo que estoy haciendo de día y de noche. Él está continuamente con nosotros, de día y de noche. Confiamos en eso, podemos confiar en eso, pero eso es ya nuestra decisión. Decidimos confiar o decidimos dejar de confiar, decidimos estar en incredulidad. Si has decidido confiar en Dios, ¿por qué he decidido confiar en Dios? Y damos una serie de listas, una lista larga de evidencias que nos ha dado Dios. Pero yo te preguntaría también, y me preguntaría, aunque ya me he preguntado, ¿por qué hay un momento donde yo decidí dejar de confiar en Dios? ¿Por qué hay un momento donde yo dije, no voy a confiar en Dios en esta área muy particular de mi vida? ¿Por qué sucedió eso? Nosotros atendemos y nosotros vamos. El actuar de Dios, el hacer de Dios, las acciones que Dios presenta no terminan en determinado momento. Para ellos no terminaron al obtener la libertad de Egipto. Para nosotros la actividad de Dios terminó cuando nosotros recibimos a Cristo. Ahí terminó la actividad de Dios. Nosotros, los que tenemos unos cuantos meses más que ustedes, nos damos cuenta de que ahí comenzó realmente el hacer de Dios. Ahí comenzó, primero, antes de que nos diéramos cuenta, Él nos buscaba y nosotros íbamos en el sentido contrario. Nosotros buscábamos otras cosas, pero después nos encontró y nosotros le recibimos y le invitamos a entrar en nuestro corazón. Dios, después de eso, ¿qué ha hecho? ¿Nos abandonó a ver qué hacíamos? No nos ha abandonado. Dios sigue guiándonos, Dios sigue buscándonos constante y continuamente, tal y como lo hizo con ellos. Estos dos versículos a los que me estoy refiriendo, eso solo es lo que están revelando, que Dios está ahí
constante y continuamente. Nos vamos a dar cuenta de tres eventos muy importantes en 2 versículos que vamos a ver. Lo primero es, Dios tiene un cuidado divino, un cuidado de lo que nosotros decidimos. Él sabe las decisiones que tenemos tentación a tomar. Y en el versículo 17 y 18 observamos esto, los voy a leer. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí hay varios elementos que nosotros atendemos y los vamos a describir. Vamos a describir cómo Dios estuvo cuidando de nosotros. Este es el primero de los elementos. Después veremos el compañerismo que tiene Dios el compromiso que tiene Dios con nosotros y el compañerismo de Dios hacia nosotros. Entonces Dios nos cuida, y vimos estos 2 versículos y nos sorprendimos porque realmente es sorprendente. Había un camino y hay otro camino, y Dios nos da muchas libertades, pero cuando ve que nosotros vamos hacia el camino equivocado, que nosotros vamos a escoger lo erróneo, dice, Dios no los llevó. Dios no les permitió que hicieran lo que querían. Voy a salirme tantito, yo sé que en la grabación no se oye nada, ya me lo van no importa que me vea o no me vea, lo importante es que me oigan ustedes. Aquí el punto es este, Dios nos lleva. Cuando nosotros nos vamos a equivocar, Dios nos lleva. Entonces, estemos seguros de eso. Necesitamos permitirle a Dios, pero también necesitamos decirle, Dios, quiero que tú tomes el control absoluto y total de mi vida. No puedo andar yo haciendo como si tú no existieras. Decía en la mañana, no sé dónde está, pero aquí estaba una hermana, dejamos a Dios fuera de nuestras vidas y nosotros nos ufanamos o afirmamos de una manera enfática. Es domingo. Afirmamos así con todas, es que yo soy cristiano, pero mi vida es completamente contraria a eso. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Realmente estoy permitiendo que Dios lleve mi vida? Si yo permito que Dios lleve mi vida, Él va a decir en qué momento está bien lo que estás haciendo, y yo, para darme cuenta, tengo que estar muy cercano a Dios. Tanto como aquel hombre allá en el libro de los Hechos que le dijo, él quería ir a un lugar y Dios le dijo, no, por allá no te vas, necesito que vayas hacia acá. Así a ese nivel tenemos que llegar a estar nosotros. ¿Es difícil? No, ya nos dijeron en la mañana que sí es difícil, pero que no estamos solos. No es difícil, pero no estamos solos. Entonces vamos a hacer lo que Dios quiere. Dios sabía perfectamente del pueblo de Israel que ellos no estaban preparados. No estaban preparados, que si veían la guerra enfrente, pues iban a huir. Y como Dios sabía eso, dijo, los llevo por un camino diferente. Así es con nosotros. Pero yo tengo que estar dispuesto a tomar el camino que me indica Dios. Antes que eso, tengo que estar dispuesto a escuchar a Dios. Antes que esto, tengo que saber reconocer la que es la voz de Dios. Son las cosas que yo tengo que hacer, porque viene una batalla. Ellos no fue una batalla armada, vimos ahí. No los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra.
Sin embargo, aunque no iban a enfrentar esa guerra, hay una guerra en nuestro día a día. Hay una guerra con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con las circunstancias que vivimos. Y si yo me pusiera a preguntar, o si yo me pusiera a expresar las batallas que estamos viviendo, nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos con lo que Dios ha hecho. Y también nos sorprenderíamos con lo que nosotros decimos que Dios hace y no es Dios, somos nosotros. Y por eso Él toma una decisión ante un pueblo obediente: vénganse para acá. ¿Somos nosotros un pueblo obediente? ¿Somos nosotros los hijos de Dios obedientes? ¿Estamos dispuestos a oír la voz de Dios? Vamos a evitar una guerra, vamos a entrar en otra, pero Dios con nosotros. Van a sobrevivir de un camino y en el otro también van a haber circunstancias difíciles. Nos damos aquí cuenta, Dios tuvo cuidado de ellos. Tuvo cuidado de ellos así como tiene cuidado de nosotros. Voy a dar una cita que se saben de memoria un buen número de los que están aquí, posiblemente los más jóvenes no. Posiblemente los más jóvenes no, aunque yo sé que a lo mejor sí. Es el Salmo 121. Se lo saben de memoria. Por cuestión de citarlo bien, lo voy a leer. Salmo 121 para que los jóvenes lo disfruten. Ahorita lo están buscando. Este Salmo 121 lo escuchábamos a lo mejor en nuestros hogares. Y repetir y repetir y repetir. ¿Y qué caso? No cambia el Salmo. Lo que cambia es la convicción en nosotros. Vamos a ese Salmo, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios está cuidando de nosotros, pero tenemos que estar seguros de que así es. Y esa repetición yo vi en 2, 3, 4, ese asentimiento, ese decir sí, cuando yo dije que lo escuchábamos y lo escuchábamos y lo escuchábamos en nuestros hogares. ¿Por qué lo escuchábamos? Porque había necesidad de estar plenamente convencidos, plenamente seguros. Entonces, esos de quienes nosotros lo escuchábamos, necesito hoy estar seguro. Porque dices, pues el Salmo no cambia. ¿Por qué lo dice todos los días? ¿Por qué todos los días repite el mismo Salmo? Y no nada más repetían también otros que casi llegamos a aprendernos. Luego, entonces, Dios quiere cuidarnos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser cuidados. Si nosotros, como lo del reloj que compartía el predicador de en la mañana, aquí está el reloj, pero nadie lo quiso. Aquí está mi cuidado. Pero ¿y si no la quiero? Si no quiero el cuidado de Dios. Continúa diciendo más en este instante, en el 18. Subiéronle los hijos de Israel de Egipto armados. Los hijos de Israel estaban listos y estaban armados. ¿Por qué Dios no los dejó pasar por el sitio que querían pasar inicialmente? ¿Por qué Dios les hizo rodear? Porque sabe lo que hay en nuestros corazones. Sabe perfectamente que nosotros tenemos una confianza muy limitada, incluso en nosotros mismos.
Ellos iban armados. Ellos posiblemente se habían preparado para enfrentar peligros. Pero Dios ve el corazón, Dios ve la mente, Dios ve el interior. Y afirmó, ante un peligro de esta magnitud, ellos se van a regresar. No sabían lo que les esperaba. Ellos decidieron creerle a Dios. Decidieron creerle a Dios cuando les dijo, nos vamos por otro camino. ¿Le creemos a Dios cuando dice, vámonos por otro camino? Ahí es una parte fundamental en la vida de un creyente. Ahí es una parte donde nosotros tenemos que decir, aquí estamos muy bien acomodados, estamos tranquilos, nadie nos molesta. ¿Por qué movernos? Porque Dios quiere que nos movamos, porque Dios sabe lo que hay. Salmo 13:5, los que andan en los salmos, todos andan en los salmos. Salmos 13:5, espero a que lo tengan estos jóvenes y estos jóvenes. Mas yo, qué tremendo decir esto, qué tremendo decirlo, qué tremendo pensarlo, qué tremendo decirlo, qué tremendo confiarlo, qué tremendo que llegue hasta nuestra generación, años y muchos años, décadas, siglos después, de alguien que se decidió a pensar esto y después se decidió a escribir esto. Y llega hasta nosotros. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Hemos llegado a este nivel. Posiblemente alguno de ustedes haya llegado a ese nivel. Posiblemente el que habla no ha llegado a ese nivel. Pero me gustaría mucho llegar a ese nivel y me gustaría mucho poder decirle a Dios, ahora sí, confío en tu misericordia, confío en tu bondad, confío en tu amor, confío en lo que tú eres y me alegro de que un día tú me alcanzaras. Me alegro que un día tú decidieras presentarme el mensaje de salvación. Dijimos que la actividad divina no terminó cuando salieron de Egipto. Comenzó, dijimos de alguna forma. Él siguió guiándolos durante todo el camino hacia la tierra prometida. Muestra su cuidado, fue lo primero que observamos, los versículos 17 y 18. Dios mostrando cuidado. Viene la segunda parte, los siguientes versículos donde vamos a atender. Al mostrarnos su cuidado, permite que nosotros podamos observar el compromiso divino, el compromiso de Dios en el cumplimiento de su promesa. Dios hizo una promesa. Aquí hay una promesa específica. Dios ha hecho una gran cantidad de promesas. Con una nos damos cuenta de la esencia de Dios. Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios es fiel, Dios cumple lo que promete. Estamos los versículos 19 y 20. También tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la convicción? Mientras ellos ¿dónde está la promesa? Primero dice que por ahí el versículo 19, ahí encontramos la promesa de Dios. La dirección de Dios es importante y hay una promesa aquí. Les había jurado Dios a los hijos de Israel: les visitaré y haréis subir los huesos de José
con Él. Eso fue algo importante. Y ellos, en la historia de este pueblo, han creído en ese Dios. Hubo un momento donde se vio interrumpida su convicción, pero en esta parte estamos bien. Dios les guía, Dios les dice, esta es la promesa que les entrego, esta es la dirección que van a tener ustedes. Dirección física, es decir, se van a ir por este camino y no por este. Dios no quiere solamente dirigirnos físicamente, Dios quiere dirigirnos en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a ser dirigidos o estamos rechazando la dirección de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? Dios os visitará. Dios nos ha visitado, Dios ha estado con nosotros, ha llegado y nosotros usamos cuando tocamos por allá. Dios está tocando a la puerta de su corazón. Dios está tocando a la puerta de su corazón. De alguna forma, eso habla de una tremenda cercanía el visitarnos. Y una vez que nos visita, ¿le permitimos el acceso o le decimos, ahorita no? Ahorita estoy bien como estoy. Dios está con nosotros como estuvo con ellos. Dios nos ha visitado y no podemos decir se ha ido. Recordamos lo que sucedía en el Antiguo Testamento en relación con el Espíritu Santo de Dios. Venía y regresaba. Pero con nosotros hace morada. Ahora Dios está con nosotros. Nosotros decimos Dios es fiel. Parece como una frase trillada. Dios es fiel. Pero tenemos que entender que la fidelidad de Dios es parte esencial de su naturaleza. Dios es fiel porque es parte de su naturaleza. Así como en nuestra naturaleza está todo lo que nosotros tenemos, en la naturaleza de Dios también está la fidelidad. ¿Y cómo lo podemos observar? ¿Cómo lo podemos observar? Ahí, porque Dios lo muestra. Números, ¿sí? 23:19. También se lo saben de memoria, ¿no? Bueno, los jóvenes sí lo tienen que buscar. Números 23:19. El resto se lo sabe de memoria. Pero como dicen, ¿será cierto que me lo sé de memoria? Mejor lo buscamos por aquello de que no es tan cierto de que me lo sé de memoria. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí hago un receso. Nosotros mentimos, nosotros nos arrepentimos. Nosotros somos seres humanos. Esa es parte de esta nuestra naturaleza caída. Dios no es así. Dios es exactamente lo contrario. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios habla, lo ejecuta. Y nosotros tenemos que, no es más que las palabras de Él expresadas en este momento, pero son sus palabras. Y son las palabras que han pasado miles de años y siguen resonando entre nosotros. Nos seguimos dando cuenta de que ahí está, de que no ha cambiado. La travesía para el pueblo fue larga. ¿Cuánto fue? Exacto. Bien por eso. Fueron un buen número de años, pero luego vemos nuestra travesía y, caray, ya casi llegan a los mismos años, ¿verdad? Y lo que ellos pudieron experimentar, ahora nosotros los podemos decir. La travesía, el viaje no ha sido fácil. Hemos estado batallando, hemos sufrido, hemos visto esos seres queridos que han estado con nosotros, los que nos enseñaron, de quienes oíamos la repetición de los salmos, la repetición de versículos, el escribir de versículos. Y ahora nos toca a nosotros
decidir, voy a confiar en Dios como confió él, como confió ella. Este pueblo logró avanzar. ¿Por qué logró avanzar? Porque por su organización, por su estructura, por su preparación, por el líder que tenían, que había sido muy bien educado. ¿Por qué logró avanzar? Nos hace recordar todo esto, la historia de Moisés, la historia de Israel, y básicamente decimos, no es nada de eso. Hay dos cosas que los hicieron avanzar: perseverancia y fe. Perseverancia y fe. Es decir, permanecer en lo que Dios dice, lo que Dios pide, porque también Dios pide cosas. Dios pide cosas de nosotros. ¿Obedecemos o no obedecemos? Muy poquitos se acuerdan de Santiago. Santiago es un niño pequeñito. Salí en alguna ocasión ahí fuera de mi casa, que es la casa de todos ustedes. Nomás me dicen qué día van, ¿verdad? Y le dije a Santiago, se quedó viendo a mi Biblia y me dice, ¿tienes una Biblia? Y le dije, sí, ¿tú también? Y le dije, ¿sabes de qué habla este libro? Y dice, de muchas cosas. Así me contestó Santiago. Y le dije, habla de una cosa, habla de Cristo, pero en relación con Cristo, dos cosas: obediencia o desobediencia. Se acabó. Dios pide cosas, entonces en esas cosas nosotros tenemos que perseverar. Y Dios también dice cosas de nuestro presente y de nuestro futuro. En esos nosotros tenemos que confiar. Obstáculos seguro que estamos teniendo y seguro que vamos a seguir teniendo. Dificultades también. Y en medio de eso, confianza, perseverancia. Hay que seguir adelante. Las dificultades van a seguir. Dios está con nosotros en todo momento. Dios cumplió su promesa, sacó al pueblo de Israel. ¿Te ha fallado en la promesa que te hizo a ti? Es una pregunta extraña, pero se me ocurrió, no la traigo ni escrita. ¿Te ha fallado en la promesa que te hizo a ti? Ahorita, porque les digo, ni siquiera lo escribí. Dios no me ha fallado. Medita en lo que Dios te dijo y trata de contestar, ¿te ha fallado en la promesa que te hizo? ¿Te ha fallado Dios en la promesa que te hizo? Yo puedo contestar por mí, cada uno de ustedes va a contestar por ustedes de una manera especial. A mí no me ha fallado. Yo sí le he fallado, pero Él nunca. ¿A qué se parece la dirección que Dios ha dado a nuestras vidas? La pregunta es de esas que podemos dar 1000 respuestas, pero la más sencilla es la más fácil. La dirección de Dios a nuestras vidas se parece a la de un pastor. ¿Por qué? Porque estamos con los salmos y seguimos con los salmos. El Salmo 23. Y me acuerdo de aquella ilustración en un culto de, ¿cómo se llamaban aquellos? Culto de oración en lo que teníamos los lunes, ¿verdad? Allá por San Nicolás, para no equivocarme en los nombres. Los lunes teníamos reuniones de oración en los hogares. Y dije, yo usé esta ilustración parcialmente, algunos ya la oyeron, ahora gracias a Dios hay nuevos. Una niña, esta es ilustración, esta no es de verdad, esta no es ningún Santiago, esta es una ilustración, una niña
le dice a su maestra. La maestra pregunta, ¿quién puede repetir de memoria el Salmo 23? Y la niña levanta su mano y dice, yo puedo repetirlo de memoria. Y dice, la maestra esperaba, pues dices, como quiera, son unos cuantos versículos, le va a fallar, le voy a ayudar. Y dice la niña, ¿ya? Y le dice la maestra, ya. Y dice la niña sencillamente, Dios es todo lo que necesito, no necesito más. Pues sí, ese es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada me hace falta. En lugares de delicados pastos. Cuando uno se pone a meditar los lugares de delicados pastos de Israel, se sorprende. Los lugares de delicados pastos, veamos la geografía de Israel y nos sorprende esos delicados pastos, como uno se los imagina tocando la piel de uno y dice, qué delicia estar en los delicados pastos donde Dios nos va a llevar. Ahí me va a hacer descansar. Y no solo eso, voy a tener a un lado aguas de reposo. Y uno se pone a pensar y a meditar, aguas de reposo, esas aguas relajantes que me invitan a pensar en Él, que me invitan a reflexionar y me invitan a decir, por esto es que confío yo en ti. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nosotros hacemos o decimos que oramos, que leemos la Biblia y que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y Dios quiere guiarnos, pero estamos dispuestos a que nos guíe. Dijimos, la acción de Dios no terminó cuando salieron de Egipto, los siguió guiando, les mostró cuidado amoroso, les mostró su compromiso para con ellos y finalmente compañerismo divino. Son los últimos dos versículos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, y lo hemos leído y no tenemos necesidad de más, nunca se apartó de delante del pueblo. ¿Alguna vez Dios se ha apartado de tu lado? Es posible que yo me haya apartado del lado de Él, es posible que yo le haya dado la espalda, pero Dios no se ha apartado. Él lo que dijo lo cumple, lo que prometió está ahí. Dios fue representado de dos formas en ese momento. En nuestro tiempo, Dios es representado de otras maneras. ¿Está con nosotros o no está con nosotros? Nos damos cuenta que Él está ahí, que Él nos está guiando y nosotros tenemos que reflexionar en lo que Dios hace. Dice primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2. No quiero, comienzo desde el porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos fueron bautizados, todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y aquí volvemos. Perseverancia, fe, confianza. Necesitamos esto. Hay en nosotros temores. Y los temores, dice Proverbios, ponen lazo en nuestras vidas. Los temores ponen lazo en nuestras vidas. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. Y nosotros podemos concluir en este momento. Es posible que yo afirme que Dios dirige mi vida. Es posible que yo diga eso, pero eso se nota. Si no es Dios el que dirige mi vida, se nota.
Si es Dios el que dirige mi vida, se nota. Y los demás se dan cuenta. Que también conoces tú a Dios. Que también conozco yo a Dios. Tenemos que dar nuestra respuesta. Dios ya la oyó. Dios ya escuchó a tu corazón hablar. Lo conocemos conforme a su palabra. Hemos dicho que lo conocemos. Estamos familiarizados con los caminos de Dios. ¿De qué manera nos ha robado el tiempo para los caminos de Dios? Dijeron en la mañana, la vista, computadoras, series, programas, cine. ¿De qué manera nos han robado la familiaridad con Dios? Tenemos que volver a la familiaridad con Dios. Las amistades, ¿cuánto tiempo nos roban? La cultura nos está influenciando en nuestra manera de pensar. ¿Conocemos lo suficientemente a Dios? ¿Cómo se conoce lo suficientemente a Dios? Gracias por lo que Dios habló esta mañana. A Dios solo le conoce de una forma. Y no hay de otra. Aquí está Dios. Puedo decir, batallo. El predicador de en la mañana dijo, batallo. Ya somos dos. ¿Tengo deseo? Sí tengo deseo también. Tengo que llegar a este punto. Llegar a saber cuando el mundo está contradiciendo a Dios. Llegar a saber cuando lo que estoy viviendo está contradiciendo a Dios. ¿Estoy contradiciendo a Dios con mi vida o estoy obedeciendo a Dios con mi vida? Aquí estamos jóvenes. Los jóvenes me pueden decir, ¿por qué? Porque ellos están sujetos a situaciones tremendas. Veo a los de acá y quiero ver también a los de acá. Ellos están sujetos a situaciones tremendas. Más de las que estuvimos nosotros. A ellos los están tratando de desviar. Nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos que ayudarles para que podamos decir, mira, es que Dios, pero ese es que Dios debe ser en el amor de Cristo. No está, mejor no lo digo, pero ya vi que no está. Los que estuvieron en Jóvenes la semana pasada se van a acordar de estas palabras. No hay que oír sin minimizar y tener empatía. Pues están muy elegantes las palabras. Y las pensamos y es el ejemplo de Cristo. Escuchó, se puso en los zapatos de la persona y le resolvió su problema. Entonces, cuando tengamos a una joven o a un joven, los mencioné a ellos porque son los que están al centro, que están teniendo dificultades, vamos a acercarnos, pero vamos a decirle, entiendo que estás en una situación difícil, entiendo que está en una situación difícil, pero Dios entiende más todavía. Me voy para allá para que luego ya no se sienta aludida. Me voy para allá. Dios tiene un plan maravilloso para usted, aunque esté en el celular. ¿Verdad? Como quiera. Estaba con la pluma. Estaba haciendo anotaciones, dígame. Pero aún, porque también aquí habemos gente que estamos en el celular a veces. Una vez me paré intencionalmente al baño, perdón por sacar de ritmo, pero no se da cuenta de eso. Vamos a orar. Dios está con nosotros. Dios quiere que nosotros atendamos. Dios quiere que nosotros seamos perseverantes y confiemos. Dios quiere ofrecernos su cuidado, su compromiso y su compañía.
cuidado, compromiso y compañía. ¿Lo quiero o no lo quiero? Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque tu bondadosa palabra, porque también es bondadosa tu palabra revela lo que tú eres, revela que tú eres bondadoso, revela tu amor, revela tu misericordia, revela tu cuidado, revela el compromiso y, Señor, y la compañía que quieres darnos. Y yo en este momento me he dado cuenta que necesito de todo en cada una de las áreas de mi vida. Yo quisiera decirte, Señor, en este momento que necesito ayuda y necesito decirte, hay falta en mí en muchas áreas. Yo podría justificarme diciendo que estamos en un camino y que es progresivo ese camino. Pero yo quiero centrarme en este momento en mi hoy, Señor Dios. Te necesito. Necesito que tú cambies mi pensamiento. Necesito que no me centres más que en la necesidad de ti. Señor, cambia mi vida. Llévame a poder decirte con todo mi corazón, te necesito. Gracias, Señor, porque tu palabra ha producido eso. Porque no ha sido más que tu palabra la que produce eso. Y yo quiero preguntar a esta familia que yo tengo, a estos mis hermanos, a esta mi familia espiritual, con quienes voy a pasar la eternidad. Yo sé que por lo menos a uno o a una de ustedes, Dios le dijo, necesitas hacer un cambio en tu vida, al igual que a mí. Pero yo quisiera incluirte en mis oraciones continuas, en mis oraciones, Señor, en las cuales en ocasiones pido apoyo. Si tú quieres que se te incluya, si tú has dicho, yo necesito ser transformado por Dios, te pido que lo manifiestes levantando tu mano y le digas a Dios, yo necesito ese cambio. Amén, amén, amén. Pueden bajar sus manos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y a pesar de que el grupo que está aquí tiene mucho tiempo en el Evangelio como grupo, aún así nos haces ser sensibles y decir, te necesitamos como nuestra dirección, como nuestro cuidador. Gracias, Señor, por ello, y te solicitamos que tú lo lleves a cabo en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.